Cuando yo era chico no me planteaba siquiera si yo quería vivir en San Lucas o en España o fuera de España. No me planteaba nada de eso porque no pensaba en estas cosas. Con 15 años vine a Estados Unidos por primera vez. Una amiga mía de Colorado me cambió la vida, hizo que me empezara a interesar por el inglés. Gracias a ella sé hablar inglés ahora y gracias a ella pues, conocí un país diferente que era Estados Unidos. No solo por esto, sino también por las películas, porque prácticamente en todo el mundo las películas que vemos son de Estados Unidos y pues en las películas que se hacen en Estados Unidos idealizan mucho su propio país. Entonces, claro, un niño chico viendo eso, pues piensa que Estados Unidos es lo mejor que hay en el mundo. Desde los 15 años por ahí yo tenía mucha ilusión en volver a los Estados Unidos, a lo mejor en vivir en los Estados Unidos, en conseguir estudiar en una universidad de Estados Unidos, conseguir trabajar en Estados Unidos. Y a mí me da la impresión de que no soy el único. Me parece que no es solo en España, sino en casi todo el mundo se idealiza mucho este país. Aparte de idealizar mucho el país de los Estados Unidos, también pasa otra cosa y es que empieza a no gustarme mi propio país, que es España. Y esto no es por nada en concreto, sino porque al final siempre el césped del vecino está más verde, como se dice en inglés. No ha sido hasta venir un par de veces más a Estados Unidos que ya me estoy empezando a dar cuenta de que no es el mejor país ni de lejos. ¿Por qué digo esto? Porque en España yo puedo ir andando a cualquier lado. Puedo ir andando al supermercado, puedo ir andando al parque, puedo ir andando a donde me plazca, andando en bicicleta o como quiera, que también puedo ir en coche. Y no es que solo pueda, es que así lo hace mucha gente. Cuando voy andando por la calle veo a muchas otras personas andando por la calle tranquilamente, sabemos que todo está bien y todo el mundo feliz. Aquí en Estados Unidos todo el mundo se mueve en coche. ¿Se puede andar a los sitios? Sí, se puede andar a los sitios, pero nadie lo hace. Aquí todo el mundo va en coche. ¿Se puede coger la bicicleta? También se puede coger la bicicleta, pero otra vez, cuando vas por la calle en un medio de transporte que no es el coche, la gente te mira raro. Aquí en Estados Unidos las únicas personas que van andando por la calle son la gente que no tiene casa, que no tiene coche, que no tienen dinero. En España hay gente sin casa y sin coche y sin dinero. Pues sí, como en todos lados. Pero aquí esa tasa es altísima. Este es un país capitalista y mucha gente cree que el capitalismo significa libertad. Pero yo no creo eso, porque gracias al capitalismo hay un montón de gente pobre, sin casa, sin dinero y sin coche, y para mí eso es lo único que hace el capitalismo. El capitalismo hace que en Estados Unidos la persona promedio tenga que ganar $100.000 al año para poder vivir. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dinero? Porque aquí el seguro del coche vale como $300 al mes, porque aquí tienes que pagar tu sanidad. Y en España, con un quinto de eso, con 20.000 euros al año, una persona vive perfectamente. No estoy intentando idealizar España. España no es un país perfecto, pero tampoco lo es los Estados Unidos. Eso de poder ir al médico para cualquier cosa gratis, eso es un lujo que muy poca gente se da cuenta que tiene. Y todo esto que estoy diciendo no es que sea yo el único que lo piensa, porque igual que hay un montón de gente de España que va a Estados Unidos por ese sueño americano idealizado que tienen, pues hay un montón de gente de Estados Unidos que se dan cuenta de la poca calidad de vida que tienen aquí y se van a vivir a otros países menos capitalistas. Se van a Europa, a Asia, a Sudamérica. Y es que he hablado de algunas cosas, pero hay muchísimas más. El hecho de que en Estados Unidos el primer idioma sea el inglés y el segundo español, pero que solo hablen español las personas que ya hablen español, porque su familia habla español. Gente de México, gente de Sudamérica, gente de España que vive aquí. Esas son las únicas personas que hablan español aquí, porque aquí, aunque se estudie el español en la escuela, la gente de Estados Unidos no aprende español. Sin embargo, en otros países, aparte del idioma que se hable, se aprende inglés, se aprende un tercer idioma y aún así nos sentimos como que tenemos que aprender más idiomas. Que nuestro único idioma es poco, porque en todo el mundo se habla inglés y necesitamos aprender inglés. Y todo el mundo aprende inglés. Y si vives al lado de un país que habla portugués, pues tu tercer idioma será el portugués. O si vives al lado de Francia, pues tu tercer idioma será el francés. O ya que el italiano es muy parecido al español, pues voy a aprender italiano también.
esa oportunidad es un tesoro. Que gracias a haber nacido en España sé que unas lentejas se tardan 1 hora en hacerse y que unos garbanzos se tardan más o menos 1 hora con olla express o 2 o 3 horas sin olla express. ¿Que por qué no saben eso aquí? Porque aquí la gente no cocina. No es que no cocine porque no le guste, es que no tiene tiempo para cocinar. Porque en lo único que piensan es en ganar dinero. Por eso Estados Unidos tiene una tasa tan grande de obesidad. Porque la gente no cocina en su casa, la gente va a restaurantes a comer. ¿Y cuáles son los restaurantes que hay aquí en Estados Unidos? Bueno, pues hay también buenos restaurantes. Pero la gran mayoría de restaurantes son comida rápida. McDonald's, Burger King, Sonic, Wendy's, Popeyes, Arby's, Domino's, Pizza Hut y una infinidad más que o no lo conozco o no me acuerdo. Y gracias a que nací en España, sé lo importante que son los carbohidratos en nuestra dieta, que por eso comemos tanto pan. Y por eso me interesé tanto en aprender sobre la masa madre, porque la masa madre hace que el pan sea mucho más digerible. En fin, que gracias a haber nacido en España me preocupo mucho más por lo que como y por mi cuerpo y por mi salud. Porque aquí en Estados Unidos compran pan, pero el pan que compran es pan Bimbo, pan de molde, de eso que viene en plastiquito. Que aquí en la cocina tenemos un pan que pone pan de masa madre. Y leí los ingredientes y uno de los primeros ingredientes que pone es levadura. Que el otro día saqué del congelador carne pica de cerdo y uno de los ingredientes era jarabe de glucosa y otro ingrediente era azúcar. Pero ¿desde cuándo la carne lleva azúcar, Dios mío? Y bueno, que por ahí por internet hay un montón de comparaciones de productos, el mismo producto de la misma marca en Europa y en América, y es que en América lo venden con un montón de ingredientes que no les hacen falta, solo porque sí, es más barato y está más bueno. Vamos, que gracias a haber nacido en España he estudiado una carrera, porque aquí la gente para estudiar una carrera se tiene que endeudar y acaban la carrera con $100.000 de deuda. Y en España ahora mismo, por menos de 4.000 euros, la gente estudia una carrera. Que a ver, ni España es el mejor país del mundo, ni Estados Unidos es el peor, pero solo para poner en contexto las cosas. Una cosa que es verdad es que no es que esté contento de haber nacido en España, pero sí estoy muy contento de no haber nacido en los Estados Unidos. Porque es que la gente que nace en los Estados Unidos ni siquiera sabe lo que se está perdiendo. Creen que viven en el mejor país del mundo. Bueno, estas son cosas que pienso yo. Me encantaría saber lo que pensáis ustedes. Así que por favor, dejadme un comentario para saber si soy el único que piensa así o si tú también piensas como yo.